Bueno, entonces empezamos, como les decía, el primer tema de matemáticas que vamos a abordar en esta tercera unidad corresponde a las ecuaciones. ¿Listo? Entonces, tema uno, ecuaciones lineales. Entonces, resulta que nosotros tenemos en esta tercera unidad el tema global es ecuaciones, sistemas de ecuaciones y solución de problemas a partir de estas, eh, de estos procedimientos. Entonces, vamos a empezar conceptualizando, antes de entrar a trabajar con ecuaciones lineales, ¿qué es una ecuación? ¿Listo? Entonces, vamos a definir ecuación y pues vamos a ver a qué hace referencia. Resulta que las ecuaciones son un tipo de igualdad, ¿sí? Eso quiere decir que en el contexto de la matemática, pues vamos a encontrar una expresión en la que hay presencia de dos elementos. Entonces, primero de un igual, que me va a representar la igualdad, y hay presencia de incógnitas. Hay presencia de un igual y hay presencia de incógnitas. Las incógnitas son valores desconocidos. ¿Listo? Son valores desconocidos. Usualmente, desconocidos. Usualmente se representan con letras del abecedario. ¿Listo? Y por lo general se utilizan las últimas letras, pero no es camisa de fuerza, o sea, no es obligación que siempre tiene que ser X, Y, Z, sino que puede ser cualquier letra del abecedario. ¿Listo? Entonces, estas letras es lo que llamamos valores desconocidos o incógnitas porque sabemos que ahí va un número, pero no, a priori no podemos identificar cuál. Para poderlo identificar, tenemos que resolver la ecuación, que es a lo que es como el objeto de estudio de esta unidad. Resulta que las igualdades son de dos tipos. Entonces voy aquí a generalizarles. Las igualdades son de dos clases. Una de ellas, una de esas dos clases, son las ecuaciones, ¿listo? Que es el concepto que vamos a abordar como objeto de estudio de esta unidad. Y la otra, el otro tipo de igualdad son las identidades, ¿listo? Las identidades que ya hemos visto unas, con otros nombres las hemos visto, pero son identidades y que las vamos a retomar más adelante. Entonces, ¿qué entendemos por identidad? En matemáticas, la identidad es una expresión, una igualdad, que se cumple para todos los números. ¿Sí? Es una igualdad que siempre se va a cumplir. Es decir, que si ahí vamos a encontrar letras que también son incógnitas, entonces esas letras se pueden reemplazar por cualquier número y esa identidad siempre se va a cumplir. Voy a colocar un ejemplo. Entonces, un ejemplo de una identidad, es decir, que 2x es igual a x más x, ¿sí? Entonces, fíjense que ahí, independientemente del número que elijamos, eso se va a cumplir. Pues yo puedo cambiar la x por el 5, ¿sí? Y 2 por 5 da 10 y 5 más 5 también me da 10. Entonces, se cumple la igualdad. Estamos verificando que la igualdad se cumple. Si yo cambio ese valor y digo, no, ya no quiero trabajar con el 5, quiero trabajar con otro número. Entonces, quiero trabajar con el 10. Entonces, 2 por 10 da 20. Y 10 más 10 también. Entonces, se sigue cumpliendo. Entonces, la identidad es esa igualdad que se cumple para todos los números, como en este caso. Nosotros hemos visto las identidades con otro nombre desde que estamos por allá en cuarto de primaria, incluso antes. Las hemos llamado como fórmulas. ¿Sí? Las identidades nosotros las hemos llamado como fórmulas, pero hace referencia a eso, porque si tú utilizas una fórmula
tú solamente tienes que reemplazar el valor y se va a cumplir siempre esa igualdad. Entonces, ¿qué es el área de un cuadrado? Ah, el área de un cuadrado es lado al cuadrado. Ah, bueno, si yo reemplazo el lado de cualquier triángulo, de cualquier cuadrado, me va a dar el área de ese cuadrado, ¿sí? Y me va a funcionar para cualquier número que yo coloque tanto aquí como acá. Si yo utilizo una factorización, por ejemplo, tener que x al cuadrado menos a al cuadrado es x menos a por x más a, entonces caso 4 de factorización, esto es una identidad, porque si tú reemplazas la x por un 5 y la a por un 2, te vas a dar cuenta que aquí sería 25 menos 4, eso da 21. Y por el otro lado, entonces sería 5 menos 2, y por este lado 5 más 2. 5 menos 2 es 3, 5 más 2 es 7, y aquí no hay ni cuánto da 7 por 3. Ahí está, da 21 también. Y eso lo podemos hacer con cualquier número que queramos. Yo puedo cambiar la X y la A por cualquier número y siempre se me va a cumplir esa igualdad. Esa es una identidad. ¿Listo? Entonces, ese es el concepto de identidad. Pero nuestro tema de estudio son las ecuaciones como tal. Entonces vamos a retomar lo que son las ecuaciones. Si una identidad es esa igualdad que se cumple para todos los números, una ecuación es una igualdad que se cumple para un número finito de números. Eso quiere decir que solamente, o sea, que no cualquier número sirve. ¿Listo? Una ecuación podría ser, entonces ejemplo, podría ser 15x más 15x igual a 45. ¿Sí? Entonces, si yo entro a verificar esta igualdad, el valor de x no puede ser cualquiera, porque por ejemplo, si yo digo, no, pues yo quiero que x valga 1, pero es que 15 por 1 da 15, y ya sabemos que el 15 y el 45 no son iguales. Entonces, no me sirve cualquier número. Esa es la diferencia de la ecuación con la identidad. En la ecuación, entonces, hay que encontrar ese valor. ¿Cuál es el número el número, o cuál número nos serviría ahí para que esa igualdad sí se cumpla? 3. El 3. ¿Listo? Porque 15, si lo multiplico por 3, eso sí me da 45. Y pues entonces se cumple. ¿Listo? Entonces hay que encontrar ese valor. Claro, no todos son así de fáciles de identificar. Y para poder encontrar ese valor, pues hay que hacer algún procedimiento. ¿Listo? Y es lo que vamos a entrar a retomar. Entonces, tenemos hasta ahora dos conceptos, identidad y ecuación. Dentro de las ecuaciones hay varios tipos. ¿Listo? Entonces, dentro de las ecuaciones hay varios tipos. Tenemos ecuación lineal, que es la que vamos a hacer el día de hoy. Bueno, una parte, vamos a trabajar hoy una parte. Tenemos ecuación cuadrática, que es el tema que vamos a hablar en el cuarto periodo. Tenemos ecuación cúbica. A todas esas ecuaciones se llaman polinómicas. ¿Listo? Porque salen de un polinomio. Entonces, lineal, cuadrática, cúbica. Luego tenemos sistemas de ecuaciones. Y los sistemas de ecuaciones, entonces pueden ser sistemas de ecuaciones lineales, sistemas de ecuaciones cuadráticas, sistemas de ecuaciones cúbicas, y hay diferentes niveles de esos sistemas. Entonces está 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4 y así sucesivamente. Pero esto lo vamos a retomar en el segundo logro. Entonces ahí vamos por partes. Como les decía, por ahora nos interesa trabajar con la función lineal, con la ecuación lineal. Dentro de la ecuación lineal hay dos subtipos. ¿Listo? Tenemos ecuación lineal con una incógnita, como que solamente hay una incógnita. Tenemos ecuación lineal, ahí está, ecuación lineal con dos incógnitas, que lo abordaremos la siguiente semana, y pues con tres o con más incógnitas que ya se estudiarán más adelante. ¿Listo? Entonces
Entonces tenemos identidades, ecuaciones, tipos de ecuaciones, qué es una ecuación y qué no es una ecuación. Hasta el momento, ¿alguna pregunta? La lineal puede tener más incógnitas. La lineal puede tener una, dos, tres, cuatro incógnitas. Sin embargo, usualmente se trabaja con una, dos y tres como máximo, porque con cuatro incógnitas ya no se puede representar tan fácilmente de manera gráfica. Cuando tiene más de dos, cuando tiene dos o más incógnitas, la solución es una gráfica. Entonces, con dos es fácil porque se dibuja en un plano. Con tres sigue siendo fácil porque se dibuja en un plano tridimensional y se puede entrar a representar e interpretar. Pero con cuatro ya es, digamos que nosotros, como vivimos en un mundo tridimensional, es más complicado poder interpretar un plano en cuatro dimensiones. Es posible, pero es menos utilizado, al menos en este contexto. Entonces, sí hay con más incógnitas. Ok. Profe, Señor. y las incógnitas son las X, ¿cierto? Las incógnitas son las letras. Sí, Ah, y voy a vale. hacer una aclaración. La incógnita, entonces, una incógnita sería esta X. ¿Listo? Si la X estuviera más veces, por ejemplo, 4X más 8 igual a 5X, ¿cuántas incógnitas tiene esta ecuación que tengo acá? Dos. 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 ¿Seguros? Tiene una, ¿no? Esta tiene una sola incógnita porque si bien hay dos veces la X, es la misma X. ¿Sí? Entonces, en este caso tiene una incógnita porque está en varios lugares, pero es la misma letra y por tanto es el mismo número. ¿Listo? Este sería un ejemplo con una incógnita. Para que haya dos incógnitas deben haber dos letras distintas. Entonces, por ejemplo, 4y más 5x igual a 4. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahí ya tendríamos dos incógnitas, que son la y la x, que no necesariamente son el mismo número. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia. Y pues valga la aclaración de que digamos que es una ecuación lineal con una incógnita, no quiere decir que esté solamente una vez la letra, sino que hay una sola letra sin importar cuántas veces se repita. Y ahora, como es lineal, hay que decir que el exponente mayor es uno. Entonces, no vamos a encontrarnos en esta ecuación lineal que 4x al cuadrado más 5 igual a cero. Esa ya no es lineal, esa ya es cuadrática, que vendría siendo de grado 2. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar por ahora con ecuaciones que son de grado 1, que tenemos el máximo exponente de la letra es 1 y vamos a manejar una sola incógnita. Así se repita varias veces dentro de la misma expresión. ¿Listo? Entonces, eso. Ahora sí vamos a entrar en tema en lo que tiene que ver con la ecuación lineal. ¿Listo? Entonces, ecuación lineal. Entonces ya sabemos que la ecuación lineal tiene una incógnita, que al tener una incógnita, pues nos vamos a encontrar solamente una letra. No importa que se repita varias veces, pero es una misma letra. Vamos a tener que esta ecuación lineal necesariamente es de grado 1. Eso quiere decir que el mayor exponente de la incógnita es 1. ¿Listo? Si nuestra incógnita tiene un exponente 2, entonces ya no es lineal. Si tiene un exponente 3, ya no es lineal. Tiene que ser 1. ¿Listo? Para poderla aplicar. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. La solución, entonces, como tiene una incógnita y es de grado 1, entonces el número de soluciones depende del grado. Entonces, como esta ecuación lineal es de grado 1, tiene una única solución. ¿Listo? Aquí voy a hablar de ecuación lineal con una incógnita, ¿no? Porque si hay dos, pues algunos de estos conceptos varían.
que igual eso lo retomamos más adelante. Listo, entonces, ejemplos de ecuación lineal. Entonces tenemos, por ejemplo, 10x más 5x igual a 8. Eso es una ecuación lineal con una incógnita. Tenemos una incógnita que es la x, el mayor exponente es 1, por eso no está escrito, y hay una igualdad. Con eso es suficiente para decir que eso es una ecuación lineal con una incógnita. ¿Listo? Y para poder encontrar ese valor, debemos seguir unos pasos y debemos tener en cuenta unas propiedades. Entonces, ¿cuáles son las propiedades de estas igualdades? Por lo general, las propiedades las utilizamos a la hora de despejar, pero ni siquiera, o sea, las utilizamos sin darnos cuenta, ¿sí? Hacemos uso de ellas sin saber su nombre o que siquiera las estamos usando. Entonces, tenemos que, la primera propiedad es que si A es igual a B, entonces A más C es igual a B más C. Y lo mismo pasa con la resta, entonces aquí es más y menos. ¿Eso qué quiere decir? Que en una igualdad yo le puedo sumar o restar el mismo número a ambos lados de la igualdad, entonces a tanto izquierda como a derecha, y no me va a cambiar los datos. No me va a cambiar la igualdad. Eso quiere decir que se va a seguir conservando esa igualdad. Entonces, por ejemplo, si yo sé que 10 es igual a 5 más 2, a 8 más 2, yo le puedo sumar cualquier número a ambos lados, entonces aquí le quiero sumar 5 y acá le quiero sumar 5. La igualdad se sigue manteniendo. Si yo hago la suma de la izquierda, me va a dar 15 y la de la derecha también. ¿Sí? Entonces, pasándolo a términos algebraicos, que es lo que vamos a utilizar, tendríamos que si, por ejemplo, fuera 2x es igual a 5, entonces si yo le sumo 3 a un lado y le sumo 3 al otro, los resultados se me sigue conservando la igualdad. Entonces, esa es la primera propiedad. Y la segunda propiedad, pues va con las otras dos operaciones. Entonces, que si A es igual a B, entonces, si yo divido, o sea, que yo puedo dividir, yo puedo dividir ambos lados de la igualdad por la misma expresión y la igualdad se me conserva. Y lo mismo pasa con la multiplicación. Entonces, yo puedo multiplicar en ambos lados de la igualdad por el mismo C y la igualdad se me va a conservar. ¿Listo? Esto es importante y lo utilizamos a la hora de despejar. Por estas dos propiedades es que nosotros decimos que si está sumando pasa a restar y si está restando pasa a sumar y si está multiplicando a dividir y así sucesivamente al momento de despejar. ¿Listo? Entonces esas son las propiedades que vamos a utilizar implícitamente en la solución de una ecuación lineal.